Y a Dios. Bueno, los voy a invitar ahí donde están a que me acompañen con una oración para comenzar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por permanecer en tu presencia. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Señor, de nuestra pastora. Gracias por su amor hacia tu pueblo, Señor. Gracias por la dedicación, Señor. Sea muy bendecida, Padre. Hoy la bendecimos como hijos, Señor. Bendecimos a nuestra amada pastora, a nuestra madre, Señor, para que la fortalezca, la renueve, Señor, en el nombre de Jesús. Que hagas todo nuevo, Señor, desde ahora en adelante, Señor, mejor de lo que has hecho en el nombre de Jesús. Y asimismo te pedimos, Señor, que tu pueblo permanezca concentrado en ti, Señor. Hoy despiértanos, Espíritu Santo, despierta todos nuestros sentidos para estar todos puestos en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que podamos recibir tu buena palabra, Señor, que sea sembrada en nuestros corazones y que dé fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que todos estemos atentos, concentrados. Llámanos la atención, Señor, hacia ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, y permíteme, Señor, en esta hora, Señor, presentar tu palabra a nuestros hermanos, Señor, y que hable lo que tenga que hablar, que calle lo que tenga que callar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, tengo la bendición de traerles una palabra que hace un buen tiempo lo vengo pensando y meditando. Y hace unas 2 semanas atrás, nuestra pastora nos enviaba a los diáconos y a las diaconisas una enseñanza acerca de Hebreos, cuando habla de la obediencia de Cristo. Y vengo pensando en ello, y ahora les voy a contar por qué, pero me llamaba mucho la atención ese pasaje. Pero quiero que entendamos primeramente ante quién estamos, ¿sí? Nuestra pastora lo hablaba, recién nos alentaba, nos enseñaba, y nosotros cada vez que venimos a la iglesia, estamos delante de la presencia de Dios mismo. O sea, yo sé que lo sabe y sé que todos venimos a eso, pero quiero que nuestras mentes estén en eso, porque a veces viene el enemigo con alguna cuestión o alguna incomodidad y nuestras mentes están pensando en afuera, lo que voy a comer después. Entonces quiero llamar su mente a que esté concentrado y que esté atento ante quién está sentado. O sea, el Rey Todopoderoso, el Rey del Universo nos está mirando, nos está observando para bien. Él nos esperaba. Él estaba esperando este momento, este día, esta mañana que usted viniera, se sentara. Él tenía reservada la silla donde está sentado. Él tenía reservado este día para usted. Él lo sabe todo, nada se escapa de su voluntad. Entonces, entendamos ante quién estamos sentados, todo lo que el Señor hoy nos va a hablar. ¿Bien? Tiene por título Aprendiendo Obediencia. Bien, ahí, así lo tienen presente. Aprendiendo obediencia. Y les voy a compartir el pasaje de Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 10. Se lo voy a compartir de 2 versiones porque hay una que lo deja un poquito más claro. Pero primero la que todos mayormente conocemos. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y ahora se los voy a compartir de la versión BLP. Es el mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, acompañado de lágrimas, a quien podía liberarlo de la muerte. Y ciertamente Dios lo escuchó en atención a su actitud de acatamiento. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Alcanzada así la perfección, se ha convertido en fuente de eterna salvación, de salvación eterna, para cuantos lo obedecen. Y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote según el rango de Melquisedec. Amén. ¿Vieron? Entonces tenemos 2. Aprendió obediencia. Una nos dice por lo que padeció o por los sufrimientos que él tuvo aquí en su vida terrenal, mortal, habiendo sido hecho hombre. Y en la versión BLP dice, en la escuela del dolor aprendió a obedecer. Y entonces, una de las preguntas que yo me hago cuando leo esto, digo, ¿cómo que Cristo, Cristo, el Señor Jesús, Dios mismo, cómo que Él tuvo que aprender obediencia? ¿Cómo que por qué Dios tiene que aprender obediencia? Entonces esa era mi pregunta. Digo, ¿cómo si Él es Dios, Él no necesita obedecer a nadie?
Todos lo obedecemos a Él. Él no necesita obedecer a nadie. Pero si Cristo, Dios mismo, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender obediencia? Porque, insisto, Él no necesita obedecer a nadie. A nadie. Nosotros necesitamos obedecer a todos. En realidad, a todo el que nos da un buen consejo y a todas las autoridades instituidas por Dios. Todas las autoridades son instituidas por Dios. Entonces, nosotros a nuestros padres debemos serles obedientes. A nuestra pastora, que es nuestra autoridad en Cristo, debemos serle obediente. A su jefe en su trabajo tiene que serle obediente, si no lo echan. O sea, todos sabemos que si no obedecemos, va a haber una consecuencia. Si nosotros no somos obedientes a nuestros padres, va a haber una consecuencia. ¿Y qué va a implicar esa consecuencia? Que me moleste, que me duela, que me incomode, y va a llevar a que aprenda. De manera medio forzada aprenda obediencia. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, yo no quiero la consecuencia. Entonces, ¿qué me conviene? Obedecer. ¿Vieron cuando corrigen a un niño? Los que son padres, no le dan ese juguete. Si no haces esto, no le permiten jugar o hacer, bueno, hoy en día, lamentablemente el celular. Pero si no vas a usar el celular si no haces la tarea, supongamos. Después el niño sabe. Entonces, hace la tarea y sabe que va a tener su recompensa. ¿Bien? Entonces, aprendemos a obedecer por medio de aquellas cosas que padecemos, por medio de aquellas cosas que nos generan un sufrimiento, que es algo interno nuestro, no es algo que nos quieran hacer daño todo el tiempo, no es que estamos así, siempre lastimados, sufriendo, pero es algo interno, porque esta carne le cuesta mucho obedecer. Quiere desobedecer, quiere hacer todo lo contrario. La carne es desobediente, la carne es orgullosa, la carne quiere hacer su propia voluntad, no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces yo me preguntaba eso, digo, ¿cómo que Cristo tuvo que aprender obediencia si es Dios? ¿Cómo que fue perfeccionado si Él es perfecto? ¿Cómo? Y fue perfecto. O sea, nosotros no tenemos nada para decir de Cristo. Él fue perfecto y sigue siendo perfecto. Siempre fue perfecto, pero fue perfeccionado. Entonces me preguntaba eso del versículo 8 y 9 y la respuesta está en el versículo 7. Dice, en los días de su carne. Ahí fue que aprendió obediencia. Su carne es la que tuvo que aprender. Su carne, en los días de su carne. Recuerden, Cristo, desde lo eterno, se acerca a nosotros, se hizo hombre, el verbo se hizo carne, se acercó a nosotros y cumplió la justicia que ningún hombre podía cumplir. Pero en esos días de su carne, la carne tuvo que aprender obediencia. Él sabía todo lo que tenía que hacer. Él tenía en claro, desde el momento en que fue concebido, incluso antes, él ya sabía y tenía en claro su propósito, lo que él venía a cumplir. Pero la carne se opone. Recuerden ustedes la oración de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, cuando le pide a sus discípulos que oren, porque el espíritu está dispuesto, pero ¿qué decía el Señor? La carne es débil. La carne es débil. Él sabía lo que tenía que hacer. Es decir, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer muchas veces, pero la carne es débil. Si yo cedo a la carne, si yo no me fortalezco espiritualmente, es muy probable que termine desobedeciendo. Entonces, como hijos, nosotros, piensen ustedes, cuando nuestros padres nos decían estudiar, es mejor, no, si no después vas a andar como yo, me decía mi papá. Yo no quiero que andes como yo, y bueno, todo eso. Y siempre nos decían, y sabemos que es bueno estudiar. Sabemos que es bueno, pero la carne no quiere. No, yo quiero jugar a la Play, yo quiero divertirme con mis amigos, yo quiero hacer lo que yo quiera. No quiero estudiar. Sé que es bueno, pero no quiero. Eso no es lo que quiero yo. Sé que es bueno, pero no quiero. Lo postergo, hasta que llega un momento que no lo hice y después digo, ay, si le hubiera hecho caso a mis papás. Y después nos dicen, yo te dije, porque nuestros padres nunca nos van a decir nada para lastimarnos, nos van a alentar, nos van a corregir, a nosotros nos parece sufrimiento, pero es para que aprendamos a obedecer y es para nuestro bien, es para nuestro bien. Lo mismo nuestro Señor Jesús, cuando dice, por lo que padeció, por lo que sufrió en la carne, aprendió obediencia. Y no es que el Padre, nuestro Padre, lo hiciera sufrir, no es que Dios nos hace sufrir, no, todo lo contrario. Él es amor, Él nos cuida, nos aconseja, Él nos dice, no hagas esto, haz esto porque es mejor, esto te conviene, esto no lo hagas. Pero nuestra desobediencia nos lleva a eso. Y después yo no tengo que andar recordándole
a nadie y cada uno sabrá las cosas que hemos hecho mal, que sabemos que no tendríamos que haber hecho. Bien, entonces, y fueron decisiones nuestras. Sabíamos que no teníamos que hacerlo, pero lo hicimos. Y después generan un dolor, generan un sufrimiento. Y aprendemos, decimos, no, a ver, ya muy bruto tropezar con la misma piedra 2 veces, ¿no? Nadie quiere hacerlo. Pero aprendemos después, bueno, me equivoqué, no lo voy a hacer más. Esa es la idea de los errores y de cuando padecemos como Cristo, no hacerlo más. Si no, ya es una cuestión de que, como dice nuestra pastora, quiero sufrir. Yo mismo quiero sufrir. O sea, yo mismo me expongo a eso. Ya es una cuestión que quizás, bueno, ya mental, que habría que tratar. Pero digo, en cuanto a la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Y sabio aquel que sabe obedecer inmediatamente y que se fortalece y dice en espíritu, no, yo tengo que hacerle caso a mi mamá y a mi papá. Tengo que hacerle caso a mi mamá y a mi papá, los jóvenes. Yo tengo que hacerle caso a mi papá también, los adultos, a nuestro Padre que está en los cielos. Tengo que hacerle caso a mi madre espiritual. Si mi madre espiritual me aconseja eso, le hago caso porque es que no lo dice así al aire, como, probemos esto. No, hay una sabiduría, hay entendimiento, todo está fundamentado en la palabra. ¿Y quién más sabio que nuestro Dios? ¿Quién más sabio que Él? Y que nuestra pastora nos da un consejo fundamentado en su palabra. Entonces, mejor aprender obediencia, mejor ser obedientes que padecer luego las consecuencias. Entonces, Cristo en los días de su carne fue ahí donde aprendió obediencia. Su carne tuvo que aprender. Él como Dios, previo a tomar forma de hombre, por supuesto, y tener un cuerpo de carne como nosotros, no había experimentado el sufrimiento. Él sabe lo que es, por supuesto, porque lo sabe todo, no podríamos decir que no lo sabe, pero no lo había experimentado tal como nosotros. No lo había experimentado. La carne es la que sufre, la que se duele, es la carne, no el espíritu. El espíritu se contrita cuando nosotros hacemos lo que no le agrada a Dios. Se contrita, es decir, se hace chiquito como nos ha enseñado nuestra pastora. Pero la carne es la que sufre, la carne es la que le duele. Él no sufre en espíritu, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que hacerlo. Pero cuando se hizo carne, insisto, ahí aprendió obediencia. Su carne es la que tuvo que aprender obediencia. El libro de los Hebreos, por supuesto, cuando usted lo lee, yo lo leí y es asombroso porque nos alienta. Es un estudio amplísimo de toda la palabra. Es increíble el libro de los Hebreos porque exalta a Cristo por sobre todo. Exalta a Cristo por sobre Moisés. Exalta a Cristo por sobre los ángeles. Exalta a Cristo más que los profetas, más que todo sacerdote. Por eso lo pone a la altura de Melquisedec como un sacerdocio eterno. Bien lo sabe usted. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. El más grande, Dios todopoderoso, mayor que todo lo que podamos conocer. Él lo sabe todo. Pero aún así, Él se sometió a la obediencia. Entonces, insisto, ¿cuánto más nosotros? Y quiero compartirles Filipenses 2, del 6 al 11, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Todo bien nos viene diciendo nuestra pastora este último tiempo, somos cristocéntricos. Todo tiene que estar centrado en Él. Nuestra mente tiene que estar puesta en Él. Nuestra mente, todo lo que hacemos, todo. O sea, si voy a obedecer a mamá y a papá, ¿por qué lo hago? Porque obedezco a Cristo. Obedezco a Cristo. Todo lo que nosotros hacemos en obediencia es para obedecerlo a Él. Nos decía nuestra pastora recién en un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre y así tendrás larga vida. Entonces tiene una bendición, por supuesto, es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, vamos a tener larga vida. ¿Quién no quiere vivir muchos años? Todos. Entonces, jovencitos, los que están, háganle caso a sus papás. Háganle caso a su papá. Su papá le dice, estudie. Su papá le dice, no te juntes con ese muchacho, no me gusta. No te juntes con ese muchacho.
Sabe por qué lo dice. ¿Sabe? Y más las mamás, insisto. Las mamás tienen eso hermoso que Dios le ha dado, que tienen esa conexión con los hijos tan hermoso que realmente saben. No me gusta esa chica para vos. No me gusta ese muchacho, no te juntes con él. Hagan caso. Hagan caso. Miren, los más grandes después nos arrepentimos de tantas cosas por no haber hecho, entonces no caigan en esos mismos errores. Cristo, de manera inversa a la nuestra, siendo espíritu, nació de la Virgen María y tomó forma de hombre. Y fue allí en su carne donde experimentó el dolor, pasó por la escuela del dolor, como decía la versión BLP, que sufre el cuerpo. La carne, que es este mundo hostil, pero sabiendo de dónde venía y que allí volvería, pero no solo él, sino que nos va a llevar con él, él sabía dónde iba, por eso sometió su carne a la obediencia. ¿Ha pensado usted que ninguna religión ha sido capaz de inventar un Dios como el que nosotros tenemos? Las religiones inventan dioses, usted sabe, y no, puede buscar, y bueno, hay un montón de cosas, Zeus, las cosas más conocidas, ¿no? Pero esos dioses de otras religiones, y nuestra pastora nos enseñaba, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación, una conexión directa con Dios. No es algo, pero si quieren ponerlo, bueno, como dice ella, nos enseña, bueno, somos evangélicos porque es lo más cercano a ser cristocéntrico. Lo más cercano. Entonces, si el mundo nos quiere basar en algo, bueno, evangélicos, porque llevamos buenas noticias, eso es lo que nosotros profesamos. Pero ninguna religión en el mundo, ninguna ha podido inventar, de hecho nosotros no lo inventamos, tenemos el Dios verdadero y lo sabemos, pero ninguna otra religión ha inventado un Dios como el nuestro, porque el concepto de la mente humana de Dios es erróneo, siempre es erróneo. Entonces inventan un Dios fuerte, malo, un Dios lejano, un Dios castigador. Eso tiende a ser la mente humana en su debilidad. Pero ¿se ha dado cuenta usted que ninguno tiene un Dios como el nuestro? Que el Dios verdadero, insisto. Un Dios que, aunque para muchos parece lejano, se acercó a nosotros. Recuerden lo que decía Filipenses. Él se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, como usted, como yo, de siervo, se humilló. O sea, siendo fuerte, todopoderoso, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie, ninguna otra religión hubiera inventado algo así. ¿Cómo van a inventar un Dios que murió, que fue a la cruz? ¿Cómo van a inventar un Dios que se humilla? ¿Cómo van a inventar un Dios que se hizo semejante a nosotros? No lo han hecho y nadie lo va a hacer, porque ese es el Dios verdadero, el que nos conoce, el que es cercano, el que pasó por lo que nosotros pasamos. Él experimentó el mismo dolor y aún más que nosotros. Ninguno de nosotros fue a la cruz, a ninguno de nosotros le clavaron una corona de espinos, a ninguno. Ninguno pasó por ese dolor que nuestro Señor Jesucristo pasó por cada uno de nosotros para salvarnos. Nadie lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué no obedecer a un Dios que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo? ¿Cómo no vamos a hacerle caso? ¿Cómo no vamos a ser obedientes? ¿Cómo no vamos a mirarlo solo a Él? ¿Cómo no vamos a concentrarnos en Él? ¿Cómo no vamos a agradarle a Él? Si Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos un Dios con cicatrices. Sí, lo tenemos. Y nos gozamos en un Dios con cicatrices. Nosotros sabemos que cuando lo veamos, vamos a ver sus manos horadadas, vamos a ver su costado lacerado con una lanza. Pero Él reina, Él gobierna, Él resucitó. No es un Dios débil, simplemente rompió todos los esquemas, rompió todas las estructuras del mundo y de nuestra mente, rompió todo, cambió la historia, cambió todo. Y es Él al que debemos obedecer. Es Él. Por eso es a Él a quien debemos mirar. Él es el centro de toda nuestra vida. Y si Él, Dios Todopoderoso, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Insisto, debemos aprender a obedecer. Debemos pedirle a esta carne, someter a esta carne a que obedezca. No quiero hacer caso, pero tengo que obedecer. Tengo que obedecer por mi propio bien. Tengo que hacerlo. El mundo que está impregnado de Satanás, por medio del sufrimiento, quiere hacerte duro, frío, sin amor, desconfiado, hiriente, dañino. Eso es lo que hace el mundo.
El mundo nos rompe. En el mundo está Satanás. Y él va a hacer todo lo posible por hacerte sufrir, por hacerte daño. Y no solo eso, ese daño lo va a usar en tu misma contra. Él te hiere y mete el dedo en la llaga. Él es malo, 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 malo. Entonces ahí afuera el enemigo te va a herir, va a hacer un montón de cosas para que vos te sientas mal, para que se burlen de vos, para que te hagan sentir mal, para que te traten mal. El mundo es así. Los cristianos debemos saberlo. Debemos saberlo, el mundo es así. Nosotros no ignoramos las verdades que Cristo nos expuso. El mundo ahí afuera va a haber días difíciles, va a haber días malos, lo sabemos, pero nosotros también sabemos al Dios que tenemos. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir. Nosotros sabemos. Y no solo eso, mi esposa lo predicaba en el oeste, no es algo así como que, bueno, como decía nuestra pastora también, suframos acá, vieja decía nuestra pastora, porque allá va a ser tremendo, va a ser glorioso. Sí, va a ser glorioso. Eso es indiscutible. Va a ser hermoso, glorioso, es donde queremos estar, como decía el apóstol Pablo. Yo prefiero estar allá, pero bueno, todavía tengo cosas por hacer acá. Pero no solo eso, o sea, no es lejano. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está acá, es cercano a nosotros. Nosotros disfrutamos de la plenitud, de las bendiciones. Por eso venimos acá. Porque acá todos compartimos, sabemos. Nosotros estamos en el mismo reino. Sabemos, estamos acá, estamos en Argentina, bajo un gobierno y todo, y tal cual, que imperfecto todo eso. Pero nosotros venimos acá, a la familia donde pertenecemos, al reino al cual realmente nosotros pertenecemos. Acá nos edificamos, acá somos bendecidos, cosas que el mundo no nos puede dar, nosotros las recibimos acá. Por eso cuando nuestra pastora recién oraba, decía, hay que pedir confiadamente. Hay que pedir confiadamente porque estamos ante el que creó todo, estamos ante el que todo lo puede. Entonces cuando cerramos nuestros ojos ahí le pedimos, hay que pedirle, pero pedirle bien. Aprovechá, pedile bien, ¿qué te falta? Pedíselo porque Él te puede dar todo. Todo te lo puede dar nuestro Señor Jesús. Entonces, y cuando estamos en ese momento, es el momento más glorioso. Cuando nosotros nos congregamos acá, es el momento más hermoso. Nos encanta compartir con cada uno de ustedes. Yo vengo y me siento y digo, pues somos transportados. Afuera que pase lo que quiera pasar en el mundo. Que pase lo que quiera pasar, pero acá nosotros estamos sentados ante el Rey. Estamos recibiendo su instrucción, venimos a ser bendecidos, venimos a ser prosperados. Todo lo más hermoso que nuestro Padre quiere, lo encontramos acá. Lo encontramos acá sentados, reunidos ante el que nos gobierna, ante el que gobierna nuestra vida. Las cosas que te han sucedido, el diablo ha querido que se vuelvan en tu propia contra, insisto. Él te genera el sufrimiento y él mismo añade a eso que viviste más dolor. Y al hacerte así, te aleja y aleja a otros de tu lado. Quizás perdiste un ser amado, quizás pasaste por algún dolor interno o lo estás experimentando por algo que te pueda estar pasando, pero Dios quiere que sepas que lo que el diablo ha hecho a él no se le pasó por alto. Solo quiere que seas su hijo, que aún en medio del sufrimiento aprendas a obedecer como Cristo lo hizo. Este mundo, esta vida, por supuesto, bien lo sabe usted, no es el final. No quiero que suene como una frase hecha, pero quiero que estamos hablando con gente entendida. Lo que te pasa acá no es para siempre. El sufrimiento pasa, pero si lo afrontás mirando a Cristo y permaneces obediente a Él, amando a los demás a pesar de lo que te pasó, siendo un reflejo de Cristo al mundo, viene algo mejor. Siempre. Es una garantía para nosotros. Luego vendrá el gozo y el reposo eterno. Dios te ha llamado para que aprendas a obedecer y seas perfeccionado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, pero abismal, que tenemos los cristianos con el mundo. En el mundo sufrimos, nos hacemos más duros, atacamos, estamos ahí, ¿no? Como que nos anticipamos. Antes de que me engañen, yo engañé. Antes de, como para decir, ya lo hice yo. O sea, como que somos ventajeros. El mundo nos hace más fuertes, más duros, más malos. Eso hace el sufrimiento. En cambio, nosotros nos perfecciona. Pasamos lo mismo que le pasa a todas las personas. Somos humanos, no dejamos de ser humanos. Pero nosotros somos perfeccionados. Nosotros salimos mejor, salimos pulidos. El mundo me quiere hacer daño, yo soy más obediente, yo soy más fuerte. Cuando me hacen daño, amo más. Por eso el Señor dijo, ama a tu enemigo. Eso va en contra de toda ley humana, va en contra de todo. Uy, perdón, no sé si se vio. Me salió, escupí. Va en contra de toda ley humana. Va en contra de todo. Por eso los cristianos no encajamos en el molde del mundo, no encajamos. O sea, somos distintos. Te hacen daño y nosotros amamos, actuamos distinto. O sea,
me estás haciendo, no sé, en el trabajo, supónganse ustedes, vamos a poner un ejemplo, en el trabajo te hacen la vida imposible. Y vos sí, lo haces, trabajás con alegría y lo haces bien encima. Lo haces mejor. ¿Qué te pidieron que hagas? Que hagas tal cosa, lo haces mejor. Te encomendaron una tarea, hacelo, pero excelente. Hacelo, excelente. No te quedes con que, siempre me hacen la vida imposible, siempre están todos contra mí. Eso hace el mundo, no nosotros. Nosotros sabemos que eso va a pasar. Entonces, anticipados estamos, como estamos siendo perfeccionados, nosotros hacemos las cosas con excelencia. ¿Me piden eso? Mejor lo hago. Y no con una cuestión de orgullo. Lo hago mejor porque es que yo soy cristiano. Yo sé obedecer y sé que tengo que hacerlo. Sé que tengo que hacerlo. Entonces, obedece en tu trabajo, obedece a tus padres, joven, obedece a nuestra pastora, obedece al Señor, obedece su palabra, obedece las leyes, por supuesto. Obedece. Es mejor siempre obedecer. Recuerden ustedes las bendiciones de la obediencia. Nosotros necesitamos obedecer, es mejor para nosotros. Dios te ha llamado para que aprendas a obedecer y seas perfeccionado, aunque pases por situaciones difíciles, para que otros puedan ver a Cristo y lo conozcan a Él. No pongas tus ojos en lo efímero del mundo. Nadie está exento de perder a un ser amado. A todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. No queremos, pero nos va a pasar a todos. A todos. O sea, yo no esperaba que, por ejemplo, yo no tengo a mi papá. Mi papá se murió cuando yo era más joven. No hace tanto, pero un poco más joven era. Tendría 24, 25 años aproximadamente. Y nadie, ninguno espera que se muera su papá. Y otros han perdido. Mi esposa perdió a su mamá muy de jovencita, con 8 años. ¿Y quién espera eso? Nadie. Pero esas cosas pasan. Y Dios no es el culpable. Y Dios no quiere hacernos pasar por eso. Para nada. A veces son decisiones de uno, que uno, por no haber hecho caso y demás, bueno, pero que llega a eso, digo. Pero nadie está exento de decir que esas cosas pasan. A todos nos van a pasar. El tema está en que nosotros entendamos, esas cosas pasan. Esas cosas nos van a pasar a todos. Como dice Eclesiastés, ocasión y tiempo acontecen a todos. A todos nos van a pasar las mismas cosas. Bueno, no exactamente las mismas cosas, pero el hecho de perder a un ser amado, lamentablemente todos lo vamos a experimentar. No es algo que querramos, no es algo que esperamos, pero bueno, esas cosas pasan. Simplemente quiero que entendamos eso. Pero en medio de ese dolor tenemos que saber que estamos siendo perfeccionados, que vamos a aprender obediencia. ¿Y cómo aprendemos obediencia? Imagínense ustedes que pierde a un ser amado y se enoja con Dios y se va de la iglesia. Entonces usted no está siendo obediente. Usted no está siendo obediente, porque es que Dios no es el culpable. E incluso más, o sea, ella está mejor que nosotros. La persona que partió está ya, gloria a Dios, está en la gloria. Entonces está mejor que nosotros incluso, pero nuestra mente humana se duele y en vez de aprender de ese dolor y fortalecerse y salir perfeccionado, se enoja. Actuamos, la carne sale ahí inmediatamente, entonces fortalecido en el espíritu tengo que estar preparado en el espíritu. El espíritu es el que puede obedecer la voluntad de Dios. La carne no. La carne va a decir no quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro. No, es el espíritu, recuerde usted. Entonces no pongas tus ojos en este mundo. Pero solo es la parte de lo que el enemigo querrá hacer para que tu carne sufra, pero tu alma Él no la puede tocar porque ya está en manos de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Nosotros ya somos salvos. Somos salvos. Nada de lo que pasa en este mundo nos puede arrancar de sus manos. Entonces, como Cristo en los días de su carne, aprendamos obediencia mientras estamos en este mundo y permitamos ser perfeccionados cuando nos pasen cosas que no esperábamos. Bien, cosas no tan buenas. Cuando nos pasen esas cosas, aprendamos a ser perfeccionados. Y créanme que los sufrimientos que podamos estar atravesando no se comparan a los que pueden estar atravesando en otras partes del mundo. Nuestra pastora nos decía hace un tiempo, bendigamos la tierra en la que estamos. Bendigamos Neuquén, la libertad que tenemos. O sea, nosotros podemos salir de afuera, pararnos en la esquina y gritar que Cristo vive y todo. Y a lo sumo, lo más vergonzoso que te puede pasar es que te digan, callate, loco. Es lo más que te puede pasar. Ese es el sufrimiento. Se burlaron de mí y ese es el sufrimiento que puedo llegar a tener. Créanme que no. O sea, ustedes pueden ver las noticias. En otros lugares, o sea, imagínense ustedes en Medio Oriente gritar que Cristo vive en Irán, supóngase usted, lo van a matar. No hay chance, o sea, no, es muy distinto a la realidad que nosotros tenemos. Entonces sepamos entender y aprovechar esto que tenemos. O sea, nosotros tenemos una libertad para venir a la iglesia. Nadie te va a impedir. Vení, congregate y disfrutá.
Pero ¿qué va a decir la carne? No, me quedo a dormir, no, me quedo a descansar. No. Entonces, nosotros que tenemos más libertad, a veces la usamos mal. La usamos mal. Entonces, aprovechemos, bendigamos la tierra en la que estamos, porque, mire, los sufrimientos del cristiano, como dice nuestra pastora, a veces son un chiste. Después, cuando caemos en el día después, de mañana, dijo, como el título de la película, cuando caemos después en el diario del lunes, ahí es, qué exagerado. El otro día en los agradecimientos decían, ¿no? Como que a veces, nada, es como que inflamos mucho la situación y parece que nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Y no, después salimos victoriosos, es una garantía. Cristo nos saca victoriosos de toda situación. Pero bueno, a veces nuestra mente nos juega una mala pasada. Entonces, tenemos que entender eso, que no se compara a los sufrimientos que puedan estar pasando otras personas, otros cristianos en el mundo, pero aún así mucho menos al sufrimiento que Cristo tuvo que pasar por nosotros. La carta de los Hebreos fue escrita en una época donde te mataban, realmente te mataban, por confesar que Cristo es Señor, porque el imperio romano estaba todo y el Señor era el César, él era el Señor. No podías decir que otro era el Señor. Pues la pena de decir que otro era el Señor era la muerte o ir preso, así como muy afortunado, ir preso. Pero no, era la pena de muerte. Entonces, Pedro, en ese momento mismo, miren lo que dice él. En Primera de Pedro, para ir cerrando, 5, 8 al 10. Tengan cuidado y estén siempre alertas. Pues su enemigo, ustedes conocen bien este versículo, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. ¿Ven? O sea, en nosotros el sufrimiento produce el efecto contrario de lo que produce en el mundo. Produce el efecto contrario. Salimos fortalecidos, salimos fuertes y salimos victoriosos de toda situación. La gloria siempre es para nuestro Dios. En el mundo sufrís, va y peor, y te va mal, y esto que lo otro, y nosotros nos pasan cosas y después, ¿cómo es posible? El mundo queda asombrado. ¿Cómo? ¿Y cómo podés soportar eso? ¿Y cómo podés pasar por esas cosas y estás siempre contento, estás siempre alegre, estás siempre gozoso, sonriente, y te tratan mal y vos haces bien las cosas igual? Somos cristianos. No nos regimos por las leyes de este mundo, no nos regimos, o sea, sí obedecemos, pero digo, no nos regimos y no caminamos como el mundo camina ahí afuera. Nosotros salimos pulidos, salimos fortalecidos, salimos mejores siempre. Siempre, siempre, a diferencia del mundo, en medio de los sufrimientos, en medio de lo que te pueda estar pasando, Cristo te va a sacar victorioso, Cristo te va a sacar fortalecido, Cristo te va a sacar mejor de lo que puedas estar pasando. Nada de lo que te pasa se escapa a la voluntad de Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y lo único que quieres es que te refugies en Él, que te pongas bajo su cobertura y que Él le permitas a Él mostrarte todo lo bueno que Él tiene para vos. Pero aprende a obedecer. Seamos obedientes a nuestro Señor Jesucristo y a las autoridades que Cristo ha dispuesto por sobre nosotros. Amén. Te invito a que te pongas de pie y me acompañes con una oración. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por mi pastora. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Con acciones de gracias nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por ser tus hijos. Gracias por habernos llamado. Gracias, Señor, porque aunque hay gente nueva hoy aquí, Señor, y probablemente algunas cosas no comprende todavía, Señor. Te pido que obres poderosamente en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, que podamos ser obedientes, Señor, a nuestros padres, que podamos ser obedientes, Señor, a nuestra pastora, a nuestra madre espiritual, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos obedecer en todo lo que necesitamos, Señor, porque sabemos que en la obediencia, Señor, como siempre lo decimos, hay bendición, Señor. Lo sabemos, pero te pedimos ser fortalecidos en el Espíritu, Señor. Nuestra carne es débil, nuestra carne se opone al Espíritu, Señor. Lo sabemos, pero a veces, Señor,
el enemigo nos engaña, Señor. Logra engañarnos en nuestra mente y cedemos a la carne, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que no cedamos a esta carne. Señor, fortalécenos en el nombre de Jesús para poder hacer tu voluntad. Fortalécenos, Señor, para poder acercarnos más a ti. Fortalécenos, Señor Jesucristo, en esta hora para poder hacer caso, Señor, a tu palabra, para poder leerla, para poder depender de ella en el nombre de Jesús. Y aún en medio del dolor, Señor, podamos aprender obediencia. Señor, como tú has aprendido obediencia, nosotros podamos aprender a obedecer, Señor. Y te pedimos ser llenos de gozo, Señor, que en medio del sufrimiento, en medio de lo que padezcamos, Señor, en el nombre de Jesús, tengamos por gozo, Señor, sabiendo que vamos a salir más que victoriosos de toda situación, de cualquier desierto que podamos atravesar en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece a mis hermanos que puedan estar pasando, Señor, por una situación difícil. Te pido que los fortalezcas, pero que también traigas la respuesta en el nombre de Jesús, que hoy se pueda cada uno haber llevado, Señor, en ese momento que nos pediste, Señor, que pidamos libremente en tu presencia, Espíritu Santo, que cada uno hoy pueda haberse llevado esa solución en el nombre de Jesús de Nazaret y que pueda salir fortalecido en medio de esa prueba que esté atravesando en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a obedecerte, haznos obedientes, Señor, en el nombre de Jesús, y que permanezcamos en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.